Hola, muy pero muy buenas noches, felicidad para todos. Estamos arrancando nuevamente en este intercambio con todos ustedes, detrás de todos los televisores prendidos, a través de A y B Televisión, canal por cable, ubicado en 13 poblaciones del suroeste de Córdoba y siendo siempre acompañado por todos ustedes. En este jueves 24 de julio del 2026, el programa número 23, desde la etapa 2026, obviamente son ya, estamos hablando de 88 programas desde que arrancamos el 8 de agosto del 2024 con Raúl Mediota, así que son 3 años consecutivos que estamos hablando el rumbo de Zampacho en los 150 años, donde hay una historia, donde contamos precisamente todo lo que ha sucedido, las características, los modos de vida que han ido sucediendo a través del tiempo y que obviamente ha ido transformando las características, los rasgos de esta población en nuestro Zampacho. Un Zampacho que por cierto tiene 150 años, que ya pasó un año de los 150 y que aquí estamos ya en los 151 años cumplidos, transitando camino al segundo año, pasado luego el siglo y medio. Así que después de todo esto, ¿verdad? Vamos a ir marcando rumbos, características, rasgos de todo lo que tiene que ver con este bendito siglo y medio. Ustedes saben siempre que para contactarse con todos nosotros lo tienen que hacer a través de la cuenta Facebook, en la red social Facebook, Diego Fernando Boé, mi cuenta, y a través de eso nos comunican, nos cuentan, nos dicen todo lo que tiene que ver con nuestro programa. Es rica la historia, la verdad que todos los días me encuentro con temas distintos, me apasiona porque hay mucho testimonio oral y hay mucho documentado, de ambos lados. Tengo muchos archivos, hay mucha gente que tiene archivos y hay gente que me hace la transmisión oral, que me cuenta, vos sabés que en tal año tal cosa sucedió y me apasiona todo, obviamente, porque aparte ustedes mismos me dan esa dosis de energía para mayor, para contactarme y buscar la información y cada vez, el otro día por ejemplo estoy buscando material sobre la propaladora del Chocho Urquiza, que como don Hugo Vicario salían por las calles con el parlante altavoz, la bocina, y transitaban de esa forma, era la radio FM, era la comunicación a través de las redes sociales de aquellos años que teníamos para enterarnos de las películas que se daban, los actos oficiales, todo eso lo hacían las dos propagadoras, y estuvo Jeremías también, que este señor vivía, es el papá de Jeremías, que está en el canal 13, Río Cuarto, sabía tener un Ford T de aquellos años mantenido, me acuerdo era de color gris con la capota negra. Le ponía la bocina adelante, una para un lado, otra para el otro, y así salían los tres. Después Jeremías se fue, era un señor alto, calvo, muy adusto, grandote, así de cuerpo, corpulento, y bueno, eso eran las propagadoras, los medios que teníamos en Zampacho en aquellos años. Así que estoy trabajando sobre eso, tenemos material sobre la música, tenemos material sobre los deportes, sobre otros hechos, sobre las instituciones. Ahí tengo un montón de fotos del Instituto de la Consolata también. Tengo toda la información del padre Joan Mauricio Chinotto. Así que bueno, todo esto es parte de lo que vamos contando y que obviamente en esta hora tratamos de compactarlo todos los jueves en el rumbo de Zampacho en los 150 años. Vamos a arrancar hoy contando, bueno, en aquellos años, ustedes saben, y lo decimos con el respeto, ya lo habíamos hablado 3 o 4 programas antes, cuando los inmigrantes italianos llegaron aquí, se encontraron con la figura de las comunidades originarias, en este caso Ranchele y Come Chingone,
hacia el norte. Y los ranqueles que estaban en la pampa venían, llevaban caballos, niños y alimento, y a los ancianos los dejaban y se iban. Eso es lo que se llamó en aquellos años el malón. Pero ¿qué pasaba? En Europa esa figura no existía. Los europeos que vinieron, ninguno conoció esto. Imaginen ustedes, como lo dijimos en otro programa atrás, cómo era encontrarse cara a cara con un indio ranquel. Ha pasado, sucedió. Ha habido hechos de que ha pasado esto y de que obviamente en algunas de las tantas situaciones venían para acá. Y bueno, tenían características, tenían rangos, pero eran seres humanos con nosotros, con bondades y virtudes, que tenían sus costumbres, y el español, cuando llegó, antes que los italianos nosotros, nos quisieron hacer creer de que la cultura que venía de Europa era mejor, y los avasallaron, los masacraron, violaron las mujeres, mataron a muchos miembros de la comunidad ranquel, y bueno, y ellos ante la defensa le agarraron obviamente un cierto odio al hombre blanco. Por eso actuaban como actuaban. No justifico la muerte, obviamente, pero tenían en la historia eso. Y esas mismas personas con esas convivencias eran prácticamente lo que nosotros veíamos en aquellos años y lo que los italianos cuando llegaron se encontraron. Por eso es que le contaron, ¿no es cierto?, de que existían esta gente. Y bueno, y hay dos casos muy grandes de dos mujeres que vivieron dentro de las comunidades ranqueles. Las tuvieron en cautiverio. Una era doña Francisca Adaro, a la cual la historia la tengo que armar todavía, es la abuela de Lugo Adaro, por darle, abuela o bisabuela de Lugo Adaro, es una señora que murió de más de 100 años también ella, y que vivió cautiva de la comunidad ranquele. Ella vivió. Y la otra era la señora esta que estamos poniendo en imagen, que Darío está poniendo en imagen, que es precisamente doña María Gauna de Cardoso. Usted va a decir, los dos apellidos coinciden. Bueno, doña María Gauna de Cardoso era la madre de Francisco David Vega, la abuela de José Vega, el boxeador, de la mamá del Oso, de José Luis Vega, que es vocalista de Estación 67, la abuela de Osmar Severo Vega, el Pelado, la abuela de Juana Vega, la Tita. Todos ellos eran nietos de esta señora, María Gauna de Cardoso. Todos los hermanos me han contado que en aquellos años, cuando doña María Gauna de Cardoso y doña Francisca Adaro estuvieron en cautiverio, los indios ranqueles le cortajeaban con el cuchillo los talones y algunos puntos de la planta del pie, cosa que le quedaba un tajo. Y esa era la forma, el modo que tenían los indios ranqueles para que esas mujeres no se escaparan. Doña María Gauna de Cardoso vivió 5 años en cautiverio, 5. Desde la escasa edad que tuvo cuando la llevaron, vivió 5 años en cautiverio. Y doña Francisca Adaro, algunos decían, nunca se corroboró, pero existió el comentario de la transmisión oral que se había enamorado de uno de los indios ranqueles. Imaginen ustedes cómo eran las características que sucedían en aquellos años, y que bueno, ese fue el origen también de cuando los inmigrantes italianos llegaron, se unieron con los españoles y estaban melodreando los indios o la comunidad ranqueles. Así hemos arrancado el programa, El Rumbo de San Pacho en los 150 años, por A y B Televisión, canal por cable, en 13 poblaciones del suroeste de Córdoba.
Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Fotoestudio Cumín, talleres gráficos Cumín, artículos de oficina, plastificados, anillados, álbumes, cuadros, factureros AFIP, folletería, cartelería, gigantografías, impresiones láser color y plotter, servicio de pago online y Western Union. Muchos años trabajando en familia. Belgrano 459, horario comercial, San Pacho. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D. Se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358 154 199 761. Las Heras 494, San Pacho, Córdoba. La Municipalidad de San Pacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la Fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Movicorsa, servicio de movimientos de tierra en gran escala con máquinas viales, nivelación de suelos en terrenos y espacios similares, alquiler de contenedores para desechos de escombros y materiales similares. Disponemos de una flota de máquinas viales y camiones. Ruta Nacional número 8, entre Rivadavia y Moreno, 03582 64 91 70, 03582 464 563, San Pacho, Córdoba. Municipalidad de Coronel Moldes, trabajando para una ciudad en constante progreso, con orden y armonía al servicio de todos sus habitantes. Estamos pensando la ciudad que nos merecemos, porque somos orgullosamente moldenses. Municipalidad de Coronel Moldes, más para Moldes. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. San Pacho. Cerealistas Moldes. Acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes. Una verdadera empresa.
Continuamos al aire, volvemos en el segundo bloque en este programa, El Rumbo de Zampacho en los 150 años, por A y B Televisión, en 13 poblaciones del suroeste de Córdoba, contando lo que nos pasó ya en un año luego de un siglo y medio. Hermoso, 23 precisamente de julio del 2026, programa número 24. Hemos arrancado este programa contando un poco los rasgos, las características, cómo era la comunidad Ranqueles, que obviamente no vivía acá. Eso es un error que ha quedado marcado en la historia, en el himno, pero bueno, quedará de por vida así, pero la realidad es lo que sucedió, que los Ranqueles vivían 500 kilómetros de esta comunidad y venían a ser los malones, que era lo que le contábamos recién. En el capítulo anterior le contábamos que dos señoras de Zampacho, doña Francisca Adaro y María Gauna de Cardoso, la abuela de todos los muchachos Vega de acá de Zampacho, conocidos todos por el ciclismo, el box y públicamente también como familia, fue la señora que estuvo en cautiverio, tuvo 5 años en cautiverio, y eso obviamente no fue poco, porque vivió, conoció, palpó lo que es vivir en una etnia de ese calibre. Y a mí me duele porque en aquellos años le decíamos salvaje. No, el problema es lo que le dije en el capítulo anterior, que los españoles cuando vinieron ellos fueron salvajes. Nos quisieron hacer creer de que la cultura de ellos era mejor y que los indígenas eran incivilizados. Tenían sus costumbres, tenían sus normas, tenían sus rituales, que en eso en otro momento lo vamos a contar. Y el hombre blanco lo transgredió siempre, no solo en América, en Estados Unidos, en toda la famosa guerra con los indios Sioux y todo eso, en todo lugar del mundo, en México, en Perú, donde había Inca, o donde había Azteca, todo eso, Maya, en todos lados el hombre blanco violó las normas y las costumbres de las comunidades indígenas. Así que en ese sentido, gracias a Dios, todavía hay gente que nos gusta reivindicar ese punto. Si vamos a ver características, por ejemplo, los indios Ranqueles, el origen real de los Ranqueles era en Chile. Los indios Ranqueles vinieron de Chile. Ese era el lugar originario donde se formó, vaya a saber cuánto tiempo atrás, habría que haberlo investigado un poco más profundo en años, a la venida de los indios Ranqueles desde Chile hacia La Pampa, más o menos casi el límite con Córdoba en la parte norte, casi 500 kilómetros de aquí de Zampacho, y ahí iban y volvían en caballo. A los indios Ranqueles les encantaban los médanos y los lugares donde había lagunas. Ahí ellos tenían el propósito del agua, y los médanos, algunos atribuyen que al ser medio escarpado el piso, era más difícil entrar, o cuando estaban adentro alguien que lograba entrar era más difícil salir y era más fácil cazarlo. Así que con esos condimentos tenían. Los indios Ranqueles también la vestimenta que ellos usaban era una suerte de camisa larga que se llamaba chiripa, que era larga como una túnica, era una túnica en realidad, y arriba se ponían un poncho. Obviamente por el frío estaban súper cubiertos con lana de oveja. La lana de oveja era el elemento natural o el accesorio que la naturaleza le proporcionaba para su vestimenta, que hasta hoy eso está entre nosotros los seres humanos, que muchos de nosotros nos cubrimos con prendas que son de lana de oveja. El poncho es uno que está diseminado por todos lados. Y bueno, y también los indios Ranqueles eran de mediana estatura. Algunos de los caciques que se elegían eran altos, fuertes, vigorosos, con un cuerpo, eran corpulentos y tenían obviamente una resistencia física superior a los blancos. Ese detalle también llevó que el hombre blanco, el español que llegó, los quería desnotar o los quería disminuir, porque sabían que las comunidades indígenas tenían más fortaleza física. Con todo eso convivieron nuestros inmigrantes. Cuando llegaron se encontraron con este panorama, con estas características, y obviamente los Ranqueles usaban la bota de potro. La bota de potro se corta un cuadrado como todo, que es de cuero tratado, que lo curaban, lo secaban, le ponían algún producto por la cual el cuero quedaba blanco, se lo ponían como cualquier media, y en la parte de arriba
a la altura del tobillo, un poquito más arriba, se lo ataban con la cinta que era de tiento de cuero misma también disecada. Eso lo llevaba a que no pasaban espinas, no se mojaban, se cubrían del frío y obviamente después bueno, usaban la boleadora, todo eso. Imaginen ustedes cuando llegaron los italianos con todo esto cruzado de un lado a otro, y bueno, era imaginable que se suscitaran las discordias y todo lo que pasó con este tema. Así que esta historia de los ranqueles, para muchos fue después un comentario en los inmigrantes que llegaron después, hasta que se fueron expandiendo y llegaron a un momento que obviamente se extinguieron. Pero mucho de lo que en aquellos años, las culturas que existieron, siguen existiendo hasta hoy, porque hay gente hoy que las he visto yo en San Pacho, guarda ponchos de ese tipo, lana de oveja, boleadoras, tientos, monturas, frenos de caballo, los vasos de los caballos, hechos, transformados en utensilios de la vida doméstica. O sea, todo eso que estaba allá por 1875 y mucho antes también, en la estancia Zampache, en 1769, era parte, ¿no es cierto?, de un ajuar de objetos, de costumbres, de hábitos que se mantuvieron con el correr del tiempo y que obviamente se encontraron. Así que en este punto nosotros queríamos contarle un poco la historia. Hay mucho más, ¿no es cierto? Incluso como lo está manifestando aquí esta presentación del libro Peldaño Histórico, donde también tenían las manifestaciones de su cultura que eran ricas, como el caso del arte rupestre. Esta hoja, una de las tantas hojas de inicio del capítulo que tiene el libro Peldaño Histórico de 1988, el primer libro de historia de San Pacho, ahí muestra donde Silvia Garay, una de las colaboradoras que tuvo la autora, a la cual investigó mucho también sobre el arte rupestre, pictografía y petroglifo. ¿Dónde hay pictografía y petroglífico? En la cueva del Cerro de Suco. Y esto lo hacían precisamente las comunidades indígenas de aquellos años. Los petroglifos eran las huellas, las manifestaciones, como Darío lo estaba mostrando, con colores. Y los que tenían dibujos de víboras, sapos, objetos de defensa, como esta otra, se llamaban pictografías. Los petroglifos se hacían en colores. Nunca se supo la técnica que usaban. Las pictografías era la mano con algún producto o con algún utensilio que quedaban marcados sobre las piedras. Y los petroglifos se hacían lo mismo, pero con colores. Eso se llama arte rupestre. Y en el Cerro de Suco, obviamente, al venir come chingones del norte y al venir los ranqueles de la zona sur de la provincia, pintaron y dejaron parte de su cultura. Esa era la cultura que tenían las comunidades aborígenes o indígenas, y era precisamente esas pictografías, esos petroglifos que se encuentran en el Cerro del Suco. Y eso fue parte de la investigación que hizo Silvia Garay, y que bueno, fue parte de las colaboradoras del libro, y ella investigó sobre eso, y parte de los datos que yo le estoy dando sobre los indios ranqueles. Así que ese es un tour para ir a visitar. En algún momento tenemos que ir a filmar ahí y compartirlo con todos ustedes en el programa, cómo fue la historia de los petroglíficos y pictografía, que se llama arte rupestre, y era parte de la vida cultural que tenían las comunidades indígenas. Darío me está diciendo con mucho ahínco que vamos a la pausa. Tenemos que ir a la pausa y enseguida vamos a volver y vamos a seguir contando todos los temas que tenemos para compartir con todos ustedes. Desde ya, muchas gracias.
Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Fotoestudio Cumín, talleres gráficos Cumín, artículos de oficina, plastificados, anillados, álbumes, cuadros, factureros AFIP, folletería, cartelería, gigantografías, impresiones láser color y plotter, servicio de pago online y Western Union. Muchos años trabajando en familia. Belgrano 459, horario comercial, San Pacho. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D. Se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358 154 199 761. Las Heras 494, San Pacho, Córdoba. La Municipalidad de San Pacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la Fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Movicorsa, servicio de movimientos de tierra en gran escala con máquinas viales, nivelación de suelos en terrenos y espacios similares, alquiler de contenedores para desechos de escombros y materiales similares. Disponemos de una flota de máquinas viales y camiones. Ruta Nacional número 8, entre Rivadavia y Moreno, 03582 64 91 70, 03582 464 563, San Pacho, Córdoba. Municipalidad de Coronel Moldes, trabajando para una ciudad en constante progreso, con orden y armonía al servicio de todos sus habitantes. Estamos pensando la ciudad que nos merecemos, porque somos orgullosamente moldenses. Municipalidad de Coronel Moldes, más para Moldes. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. San Pacho. Cerealistas Moldes. Acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes. Una verdadera empresa.
Bueno, volvemos al aire a través de AIB Televisión en este programa El Rumbo de Zampacho en los 150 años. Agradecido a todos ustedes que están detrás de ese televisor y que los fines de semana en el horario de las 12 o de la 1, los sábados y domingos, Darío Martinelli los repite. Y siempre recuerden que estamos en YouTube. El Rumbo de Zampacho en los 150 años tiene un círculo gris con una ola negra. Ahí están todos los programas cargados. Este es el programa número 24. Por cualquier cosa, si necesitan algo, obviamente se comunican con nosotros, con Darío, conmigo, a través del Facebook o el Instagram. Y por supuesto, todo el dato que tenga, que sea bienvenido, porque nosotros estamos ávidos, obviamente, no importa que tengamos mucho, siempre vamos a querer compartir con todos ustedes todo el material. Bueno, allá por 1988, cuando se termina de cocinar el libro Peldaños Históricos, tenía el libro, uno de los capítulos, de los 2 capítulos, 3 que tiene el libro, la historia del santuario, en ese momento del santuario de la Consolata, hoy Basílica Menor Nuestra Señora de la Consolata. ¿Qué pasó en ese año? Como todo, nació la inquietud, la idea de querer comentarle la historia, como se hace en todos los lugares del mundo, de cual alguien quiere conocer la historia del lugar, entonces para eso nació la idea, el gusto y el placer de querer contar la historia de la basílica. Esta semana se hicieron una visita guiada para un grupo de vecinos que obviamente quisieron ver y que le contaran la historia de la Basílica Nuestra Señora de la Consolata y con muy buen tino. Costumbre que tendríamos que hacerlo para que todos se enriquezcan, sobre todo los alumnos, los estudiantes, de cómo es la historia de la iglesia. Bueno, en 1988 en adelante, cuando se termina el libro Peldaños Históricos, es precisamente cuando se hacen las primeras visitas guiadas en Zampacho. Ahí hubieron varias personas que la hicieron, entre ellas, Gabriela Loser, María Cecilia Bustos, mi mamá y otras personas que en aquellos años comenzaron con la visita guiada. Ahora continúan las 2 chicas Pinamonti, también Gisela Boriani, como parte de mantener viva la historia de la iglesia. Esta semana, el lunes, cuando participamos de la visita guiada, es realmente emocionante y se los recomiendo. Habría que armar grupos para juntarse, porque la historia de la iglesia es muy rica. Nosotros a través de los programas, no sé cuánto, más de 20 seguro, le hemos contado muchos aspectos que tienen que ver cuando la iglesia arranca la construcción en 1905, cuando después, se termina la construcción, faltaba muy poco, viene el terremoto y le pega un cierto hachazo que hay que continuar y la iglesia no se para. Las primeras misas que se dieron en un galpón, también la historia de los altares que le contamos en uno de los últimos programas, que el altar originario no era el que estaba ahora, era el que está a la derecha, el de los ángeles custodios. Se veneraba a los ángeles custodios, no se venera, hasta recién 1915, cuando se empieza a venerar la Virgen de la Consolata por disposición del Vaticano. Así que imaginen ustedes que desde 1875 arranca hasta 1915, pasaron muchos años por la cual se veneraba a los ángeles custodios. Un detalle que no le conté: Vincenzo Losino, el padre Losino, es un detalle que se me había escapado, que yo lo sabía y lo escuché el otro día en la visita guiada. Cuando venía en el barco se le perdieron los papeles de ciudadano, lo que sería el documento, todo lo legal que podía tener en aquellos años la avenida desde uno de los puertos de Italia, que intuyo que tiene que haber sido el puerto de Nápoles, hasta aquí, y perdió los papeles. Entonces, cuando él vino a la Argentina, él tenía que demostrar que era sacerdote. Para colmo, no cambia mucho la fisonomía de un sacerdote, porque sí,
vos te podés poner la sotana, pero puede ser falsa. En el mundo de hoy, en aquellos años no había esa hipocresía que hay hoy, lamentablemente. Pero bueno, era más seria la cosa. Pero también la gente dudaba. Entonces se preguntaban, era la chismografía de aquellos años, de que el padre Vincenzo Losino no era cura. Y él no tenía cómo demostrarlo, porque no tenía su papel en la mano, o lo había perdido en el barco. Imaginen ustedes todas esas situaciones que se daban en aquellos momentos. Obviamente que intuimos que pudo haber demostrado que era verdaderamente cura con sus hábitos, con sus modos, hasta los conocimientos básicos, la forma de dar la misa, y lo que hicieron muchos. Eso sí no consta en la historia, que a Vincenzo Losino lo querían mucho. Y bueno, esta historia que le estoy contando me la había olvidado, la sabía, y justamente la comparto hoy con todos ustedes porque la revivimos el lunes pasado en la visita guiada. Todos esos pormenores que yo le cuento se pueden aprender haciendo visitas guiadas. Y es interesante que la hagan todos para conocer la historia, ¿no es cierto? Aparte que nosotros se la estamos contando también. Pero es otro modo, otro canal, otra forma de aprender la historia, yendo a la propia iglesia. También pasaba que las misas se daban de espalda. Eso ya también lo hemos comentado. Hasta que hubo una etapa y adelante, por ejemplo, se sentaban las mujeres y los hombres atrás. Y era un privilegio para las mujeres sentarlas adelante en la iglesia porque había un ingrediente. El ingrediente que era esto. No estaba la tecnología de los micrófonos. Al no estar los micrófonos, los que estaban atrás no escuchaban lo mismo que a lo mejor estaban adelante. Si bien la iglesia tuvo siempre acústica, y la historia también cuenta que se sentía, pero obviamente algo se debe haber escapado, algo debe haber seguido de que nadie se enteraba de nada. Entonces a las mujeres las sentaban primero, pero también recuerden cómo habrán sido las misas cuando desde el fondo de la iglesia los varones que estaban atrás de todo, hacia la puerta de entrada, escuchaban al sacerdote que daba las misas, que estaba en el altar en ese momento. El sacerdote que estaba en la misa estaba lo que es la altura hoy, donde cuando conduce la misa el padre Osvaldo Leone lo hacía de espalda al público y mirando al altar. No sé si se sentía bien, me arriesgo a decir que no sé si, obviamente nunca se escuchó de que hubo problemas, pero yo no sé si desde el fondo también no todos los sacerdotes tenían el mismo timbre de voz, y obviamente todo esto era hermoso. Por eso todas estas ideas son apasionantes. Esto pasó en nuestra iglesia, santuario después, basílica menor después, y nosotros lo compartimos con todos ustedes en 13 poblaciones del suroeste de Córdoba, el rumbo de San Pacho.
Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Fotoestudio Cumín, talleres gráficos Cumín, artículos de oficina, plastificados, anillados, álbumes, cuadros, factureros AFIP, folletería, cartelería, gigantografías, impresiones láser color y plotter, servicio de pago online y Western Union. Muchos años trabajando en familia. Belgrano 459, horario comercial, Zampacho. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D. Se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358 154 199 761. Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la Fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Movicorsa, servicio de movimientos de tierra en gran escala con máquinas viales, nivelación de suelos en terrenos y espacios similares, alquiler de contenedores para desechos de escombros y materiales similares. Disponemos de una flota de máquinas viales y camiones. Ruta Nacional número 8, entre Rivadavia y Moreno, 03582 64 91 70, 03582 464 563, Zampacho, Córdoba. Municipalidad de Coronel Moldes, trabajando para una ciudad en constante progreso, con orden y armonía al servicio de todos sus habitantes. Estamos pensando la ciudad que nos merecemos, porque somos orgullosamente moldenses. Municipalidad de Coronel Moldes, más para Moldes. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. Cerealistas Moldes. Acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes. Una verdadera empresa.
Volvemos al cuarto y último bloque de este programa, en este día 23 precisamente de julio del 2026. Me quedé la duda si en uno de los bloques dije 2026 o dije 2023. Si lo dije antes, me corrijo, y si lo dije bien, bueno, en buena hora. Programa número 24. Una historia también de este auto. Este auto que le está mostrando el Darío era precisamente una historia de un Ford T que estaba en una estancia o en Villa Valeria o en Villa Huidobro, más al sur de la provincia. Resulta que Rubén Género, a quien le decían el Gordo Género, que era uno de los socios que tenía la concesionaria de Ford, José Rodríguez y compañía, sabía de que este auto en una estancia existía. Paralelo a eso, se da que en Buenos Aires llega la Fórmula 2 Internacional, una carrera internacional que llega a Buenos Aires. Por alguna razón que no la conocemos, uno de los corredores, de los pilotos internacionales, o tenía conocimiento o Rubén Género por alguna razón se lo comunicó a uno de los pilotos internacionales que vinieron a esa carrera a Buenos Aires. Esto fue en 1925. Estamos hablando 101 años. Bien digo, el año pasado de este episodio se cumplieron 100 años. Así que imaginen ustedes la historia cómo viene. 101 años. Bueno, este Forte, como digo, fue traído desde la estancia por la gestión de Rubén Género. El corredor, el piloto internacional, lo llevó a Buenos Aires y obviamente lo cargaron en un barco y se lo llevaron a Europa. Miren ustedes todo el recorrido y la ironía de la vida, que el auto vuelve a Europa, porque indudablemente ese auto cuando vino a la Argentina fue traído de Europa y después volvió en un barco cargado por un piloto internacional de la Fórmula 2 Internacional, que en ese 1925 se corrió en Buenos Aires y que obviamente fue protagonista. Así que le agradezco a Héctor Domingo Amaya, el Mingo, que me pasó esta historia que yo no la tenía registrada y que, bueno, obviamente es importante contarla porque, bueno, este era un auto Forte 1925, vino a San Pacho, fue a Buenos Aires, no se sabe cómo, indudablemente lo tienen que haber cargado en un tren, segurísimo eso. Lo llevaron a Buenos Aires, allá lo cargaron en un vapor y de nuevo a Europa como vino. Y esa fue una gestión de Rubén Género, como digo, del Gordo Género, el papá de Gabriela, de Marisa, y no me acuerdo cómo se llamaba la hermana mayor, casado con la señora Bruno, que también era el matrimonio que constituía a Rubén Género, y él, como digo, o en Villa Valeria o en Villa Huidobro, más al sur de la provincia, sabía que este Forte existía. Incluso dice que tenía poco uso, por eso se desvivió este piloto internacional en pedirlo. No tengo la referencia de cómo ha sido, como dije hace un rato anteriormente, la comunicación. Si Rubén Género se lo dijo al piloto, el piloto se enteró y por alguna razón lo vino a buscar. No tengo el nombre, y créanme que lo guardé, y no tengo el nombre a mano del primer auto de San Pacho. Se llamaba Hugo. Los otros que tuvieron auto, como les conté, don Ottone Trentini, don Pablo Segalá, don Francisco Bridaroli. Don Francisco Bridaroli era el marido de doña Virginia Recla, que vivía en la esquina de la calle Belgrano y 9 de julio, y lo llevaba el padre Chinotto en el auto, era el chofer oficial que don Francisco Bridaroli tenía, y andaban en un Forte, o sea que en aquellos años circulaban esos autos, que era obviamente un lujo, lo tenían contado con los dedos de la mano. El otro que creo que tuvo un auto, el doctor Luciano Les, el papá del Bubi, el abuelo de Luciano y de Carlos y de Paulina. Yo creo que el doctor Les tuvo también los primeros años un auto, pero no había mucho en San Pacho, la mayoría se manejaba
Mi abuelo Piarino sé que tuvo un Ruby norteamericano, que nunca lo pude encontrar porque lo he buscado en Google y no le he podido ubicar. Sí sé que como don Antonio Plasi, los dos, el abuelo de Roberto Plasi, y ahí de todo ello compró un Ruby norteamericano. Pero bueno, nunca vi una foto, no tengo la más remota idea, pero calculo que deben ser iguales a los Forte que estamos hablando, aparte se trataba de algo norteamericano. Así que esta hermosa historia también pasó por Zampacho, por nuestro programa, la historia de un auto de un Forte que en 1925 vino a Zampacho y se fue de nuevo a Europa. En el momento final del programa no quiero dejarme de saludar a algunos muchachos de Bulne, a Kevin Escudero, los hermanos Moreira y a Oscar Máspero. Todos ellos me han hecho saber que lo siguen al programa en Bulne, así que a los cuatro muchísimas, pero muchísimas gracias por seguirnos en el programa. Y también me pasó el lunes en la visita guiada, había dos señoras de Coronel Molde y una de las dos también me dijo del programa. Así que somos agradecidos en eso, porque verdaderamente uno lo hace con tanto gusto, con tanto placer. Yo siempre, lo mío en mi caso, hacerlo el programa, como lo he dicho muchas veces, tiene un valor emocional por mi mamá. Y en el caso de lo otro, de la otra parte, el placer y la satisfacción de ejercerlo yo, de contar esta historia. Yo siempre les digo, lo asumo con total humildad, me apasiono cualquier cantidad cuando todos ustedes en la calle me van dando datos, historias, referencias que tienen fotografías. Esto que les conté al inicio del programa, del Chocho Urquiza, por ejemplo, me enteré el otro día que había una foto, así que la estoy buscando. Tengo que continuar la historia todavía de los coléricos, la música, no se olviden que vinieron grandes cantantes a Zampacho y que obviamente pronto con Darío vamos a armar también la historia de uno de los más grandes que vinieron aquí, que tengo que tener muchos detalles, qué personas participaron en todo ese evento, porque realmente ha sido emocionante. Hasta aquí ha llegado el programa número 24. Como todos los programas, le agradezco públicamente a mi compañero Darío Martinelli, quien filma, edita, carga todo el material en su computadora en el canal AIB Televisión, canal por cable. Diego Boé es mi nombre en la conducción, a la dirección del canal, a Daniel, y bueno, y por supuesto a toda la empresa que me da la posibilidad en este tercer año consecutivo de estar trabajando, y a 2 años casi de haber iniciado el programa con Raúl Mediot, que como estoy diciendo, y quizás sea demasiado reiterativo, bien digo, pero me da la emoción de poderlo hacer y disfrutarlo con todos ustedes. Ni hablar a todas las firmas y los comercios que nos acompañan. El próximo jueves estamos contando más historias, el próximo jueves nos encontramos de nuevo. No se olviden todos los vínculos o los canales que hay para poderlo ver el programa, si no lo ven, como en este momento no lo vieron ahora, lo quieren repetir, sábado y domingo, mediodía o 1 de la tarde, Darío Martinelli lo repite. Agradecido entonces, hasta el próximo jueves. Chao, hasta entonces.